Buenos días, tardes o noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Walter Caminos y voy a ser su docente en la asignatura de Innovación Financiera y FinTech. Para lo cual, primero debemos identificar qué es una FinTech. Las FinTech provienen de dos términos muy importantes que son finanzas y tecnología. Es decir, que son las empresas que se sirven de la tecnología, de la evolución tecnológica para ofrecer nuevos servicios a sus diferentes clientes, siendo esto más ágiles, captando más clientela y de esta manera creciendo empresarialmente. Los principales servicios que ofrecen las fintech son prácticamente los pagos y transacciones, la gestión financiera personalizada, pues ahora podemos ingresar a una plataforma, ¿verdad? Podemos ingresar algunos datos y pues podemos obtener nuestra información, en especial en las líneas de crédito, plataformas de consultoría también y planes de financiamiento. ¿Sí? Ahora ya no es necesario ingresar, ¿no es cierto?, o asistir a una institución financiera para nosotros solicitar información acerca de un crédito personal, hipotecario, etcétera. Simplemente nosotros abrimos una plataforma, ingresamos los datos que nosotros necesitamos y pues automáticamente nos dirá si es que somos aptos o no somos aptos para esta línea de crédito. ¿Sí? ¿Qué ocasiona esto, no es cierto? Ocasiona que evitemos este problema, esta problemática de la distancia, ¿no es cierto? Entonces prácticamente antes nosotros teníamos que acercarnos, ¿no es cierto? Pueda que existiera o no existiera cerca de nosotros un banco del Pichincha, ejemplo, ¿verdad? Entonces antes teníamos que trasladarnos a esa institución financiera. Ahora, no es necesario que nosotros nos traslademos, simplemente ya podemos ingresar nuestra información y solicitar vía online nuestro crédito. En los años 90 fue la creación de las primeras fintech, con la creación de igual manera del Internet, puesto que el Internet fue una gran herramienta para la creación de nuevas aplicaciones y nuevas estrategias de mercado. Pero al ser algo innovador, ¿no es cierto?, el acceso al Internet no era tan amplio como lo es ahora. Simplemente fue abarcado por las empresas multinacionales que tenían mucha liquidez para invertir, ¿no es cierto?, en el Internet y en la creación de nuevas aplicaciones. ¿Sí? Posteriormente, en el año 2000, con la expansión de nuevos conocimientos y la expansión de nuevos dispositivos móviles y el acceso más amigable al Internet, pues las empresas, las fintech, fueron expandiéndose más. Ya no eran solo para empresas grandes, sino ya eran también para el acceso a empresas pequeñas, ¿verdad? En el 2008, ¿no es cierto?, ya con el afianzamiento y el conocimiento del Internet y las nuevas estrategias de mercado, las fintech fueron evolucionando, siendo estas principalmente empresas de marketing. Recordemos que antiguamente las formas de hacer marketing era pues la televisión, la radio, el comercio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora ya no. Con la creación del Internet y de nuevas plataformas digitales, el marketing se expandió, siendo más accesible, ¿no es cierto?, a los ojos de, obviamente, todas las personas. Las empresas de marketing fueron las principales empresas que utilizaron el sector fintech, unificando la tecnología con obviamente la publicidad y el sector financiero.
¿verdad? Entonces, las empresas financieras, ¿qué es lo que hacían? Contrataban, ¿no es cierto?, a las empresas de marketing para impulsar sus nuevos productos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, Banco del Pichincha utiliza lo que es redes sociales, ¿verdad? Redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo que es TikTok, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para impulsar los nuevos servicios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus nuevos servicios, ¿no es cierto? Ahora prácticamente nosotros podemos acceder a una aplicación y pagamos con transacciones virtuales, ¿verdad? ¿Cierto? Para el 2015, ¿no es cierto?, ya se creó, ¿no es cierto?, nuevas estrategias de mercado en las cuales facilitaban el uso y el manejo, ¿no es cierto?, de dos personas. ¿No es cierto? Entonces prácticamente ahora ya podemos hacer una transacción entre la persona que nos brinda el servicio y la persona que contrata el servicio. Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, queríamos comprar algo en Amazon. Sí, nosotros nos íbamos donde un asesor, decíamos, vea, ¿sabe qué? Nosotros queremos comprar dichos productos, pero necesitamos seguridad. Lo que ahora prácticamente nosotros con la aplicación tenemos esta seguridad, ¿no es cierto? Por eso se creó el proceso, ¿no es cierto? P2P, que es una transacción entre dos personas. En el 2020, obviamente ya con la creación acelerada, ¿no es cierto? Y prácticamente con esta situación que pasamos entre la pandemia, que no podíamos salir, no podíamos trabajar, ¿cuál creen ustedes que fue las empresas que más surgieron? Exacto, ¿no es cierto? Las fintech. ¿Por qué? Porque crearon nuevas aplicaciones para poder brindar los servicios, ¿verdad? Servicios de alimentación, servicios de compra de comestibles, servicios de entretenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ya englobados, ¿no es cierto?, en que no podíamos salir, y obviamente si salíamos era con un riesgo. Entonces prácticamente ahí fue el nicho de mercado en donde se explotó las fintech. Aprovecharon el término, los sistemas tecnológicos para crecer a nivel del sistema financiero. ¿Sí? Actualmente, ¿no es cierto?, en el 2023, nosotros, ¿qué es lo que ya utilizamos? ¿No es cierto? Prácticamente ahora nosotros ya ni necesitamos utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, simplemente con acercar nuestro teléfono, nosotros ya podemos realizar transacciones financieras. ¿Qué es lo que ocasiona eso, no es cierto? Que exista mayor agilidad, mayor movilidad entre empresas. Prácticamente a veces, ¿no es cierto?, nosotros anteriormente no teníamos dinero y a veces era el desobligo, la pereza de no ir a sacar dinero del cajero, ¿verdad? Ahora prácticamente nosotros evitamos el uso del cajero, el uso de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito. Simplemente nosotros cogemos, escaneamos un código QR y realizamos nuestro pago, ¿verdad? Y así agilitamos, ¿no es cierto? Y también por mayor seguridad, porque ustedes saben que obviamente el sector seguridad también afecta bastante, ¿no es cierto? Antes nosotros caminábamos con cierta cantidad de dinero, pero corríamos el riesgo de que nos roben, ¿verdad? Ahora prácticamente, si es que nosotros nos asaltan, nosotros tenemos la agilidad de ingresar a nuestra plataforma web, a nuestro sistema de banca móvil y bloquear todas las tarjetas, ¿no es cierto? Bloquear todo nuestro la banca móvil del teléfono, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nuevas estrategias, nuevos sistemas tecnológicos que ayudan a realizar un afianzamiento al sistema financiero. En la actualidad, la banca digital ha sido una de las aplicaciones con mayor desarrollo que ha tenido y mayor posicionamiento en el mercado. ¿Por qué? Porque ha sido una herramienta que nos permite a los usuarios realizar transacciones sin asistir a un lugar físico, a una institución financiera física.
¿sí? Actualmente nosotros podemos abrir en nuestro teléfono celular nuestra aplicación o en nuestra computadora nuestra aplicación de la banca digital y podemos realizar diferentes transacciones, ¿no es cierto? Pago, ¿no es cierto? Bajo transferencias bancarias, pago de tarjetas de crédito, pagos de servicios básicos, recargas celulares, ¿no es cierto? Y varias actividades que nos permite la banca digital. ¿Esto qué ocasiona, no es cierto? La creación del sistema P2P, que ya lo mencionamos anteriormente, que es la transacción personalizada, ¿no es cierto? Directamente, sin intermediarios. El único intermediario que podría ser sería la aplicación, ¿no es cierto? Pero prácticamente nosotros lo hacemos solo. Ahora, ¿qué pasaba anteriormente, verdad? Anteriormente nosotros no manejábamos muy bien la tecnología y pues obviamente solicitábamos a personas que ya estaban capacitadas para que nos ayuden como intermediarios. ¿Sí? Actualmente como la tecnología ha avanzado, prácticamente es más sencillo, más amigable al ser humano. Ahora prácticamente lo hacemos todos nosotros mismos, ¿cierto? Desde compras, ventas, prácticamente nosotros podemos realizar cualquier tipo de actividad comercial y no comercial vía digitalmente, ¿no es cierto? La creación de las criptomonedas también fue un desarrollo fundamental, ¿no es cierto? Fue un complemento fundamental para para las fintech, para el desarrollo de las fintech. ¿Por qué? Cuando nosotros realizábamos alguna compra, siempre nosotros teníamos el inconveniente, ¿no es cierto?, de que me vendrá el producto que es, me vendrá en buen estado, me vendrá la talla que es. Obviamente nosotros teníamos varias incertidumbres, ¿no es cierto? Y ahora, y si es que no me viene, ese dinero está perdido. Entonces, esto ocasionaba que las compras en línea se detengan y el desarrollo de las fintech también se detengan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo nos ayuda la criptomoneda, ¿no es cierto? O los diferentes métodos de pago. Actualmente nosotros tenemos varias billeteras virtuales, ¿no es cierto? Entre ellas tenemos Binance, los diferentes tipos de blockchains, ¿verdad? Entre los cuales también tenemos PayPal, ¿sí? PayPal es una aplicación que nos permite enviar el pago, pero mantenerlo en la nube. ¿Sí? Hasta nosotros tener nuestro producto en nuestras manos, revisarlo, ver que esté bien, y ahí sí nosotros cogemos y liberamos nuestro pago. Es decir, recién ahí la persona que nos está vendiendo el producto va a recibir el pago. Esto ocasiona que haya mayor seguridad en nuestras compras, ¿verdad? Y muchas personas, obviamente, como ya tenemos mayor seguridad, se van por este método de pago. ¿Sí? Entonces es muy fundamental porque si es que nosotros no tuviéramos seguridad en la adquisición de bienes o servicios en plataformas digitales, obviamente las fintech no se desarrollarían. Para lograr el desarrollo, ¿no es cierto?, de este tipo de bancas virtuales, tuvimos que pasar un proceso, ¿no es cierto?, un proceso de transformación en el cual nosotros digitalizamos y avanzamos, ¿no es cierto?, la creación de nuestras bancas virtuales. Ustedes recordarán que anteriormente las bancas virtuales solo eran necesarios para revisar nuestros estados de cuenta, ver cuánto estamos debiendo en nuestra tarjeta de crédito, en nuestra tarjeta de débito, qué movimientos realizamos y nada más. Nosotros no podíamos realizar una transacción, ¿verdad? Bueno, una transferencia sí, pero nos pedían serie de pasos. Actualmente, el realizar una transacción, ¿sí? El realizar un pago, es sumamente fácil. Hay de dos, ¿no es cierto? Escaneamos el código QR o viceversa, ingresamos el número de cuenta, que es sumamente fácil, ¿verdad? Pero para esto tuvo que evolucionar nuestras bancas virtuales, ¿sí? Crear un ambiente amigable al ser humano. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, ingresar a la plataforma, pedir clave, usuario, contraseñas, bla, 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 ¿no es cierto?, y realizar una serie de procesos para realizar una transacción. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Simplemente cogemos, abrimos la banca virtual, los que tienen vinculados la huella, simplemente ponen la huella, listo, toman la foto, el código QR o ingresan
como ya mencionamos, el número de cuenta y se acabó, ¿verdad? Entonces, creamos un ecosistema fintech, ¿sí? Que es una convergencia, ¿no es cierto?, entre la tecnología y las finanzas. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hacer una compra, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba anteriormente? Cuando nosotros llevamos $20 y queríamos comprar algo que nos cueste unos $4, pero la persona que nos va a vender no tiene cambio. Se truncaba la transacción, ¿verdad? Y se perdía el giro del negocio, ¿sí? O viceversa, ¿no es cierto? Llevamos los mismos $20, pero el producto nos costaba $20. 25, perdón. Nos costaba $25, ¿sí? Si nosotros no teníamos los $25, de igual manera se truncaba la transacción, afectando a la economía, ¿no es cierto?, de la empresa. Actualmente, ¿no es cierto? Nosotros vamos, si es que nos hace falta, vea, sabe que le voy a pagar $20 y los 5 le voy a hacer una transferencia bancaria. Y listo, ¿no es cierto? Se agilita las transacciones entre las personas y las empresas, ¿no es cierto? Generando mayor crecimiento económico. Pero para eso también tenemos que garantizar la seguridad, ¿no es cierto? Las instituciones financieras tuvieron que garantizar la seguridad del uso de dicha aplicación, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Generalmente tuvo que pasar un periodo de prueba, ¿verdad? En donde que no pueda ser violada la seguridad de dicha aplicación. Actualmente, ¿no es cierto? En transacciones de 20, de $30 se hace automáticamente, pero si ya estamos hablando de valores altos, existe un periodo, ¿no es cierto?, en donde nos dice, la transacción se hará efectivo en 20 minutos. Estos 20 minutos es con el afán, ¿no es cierto?, de comunicar a la persona que está realizando la transacción, al dueño de la cuenta, que está realizando esta transacción por tanto dinero, ¿sí? Y que si él no realizó esta transacción, por favor se ponga en contacto con los números indicados o directamente con el banco, ¿verdad? ¿Sí? Para cancelar esa transacción. Esto que nos permite, ¿no es cierto?, garantizar la seguridad de nuestra banca web. Ahora, ¿cómo ha sido el impacto, ¿no es cierto?, del uso de dichas aplicaciones, del uso de las criptomonedas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo ha impactado las fintech al sistema financiero? ¿Sí? Se ha vuelto más fácil, ¿no es cierto? Actualmente existe un crecimiento del 18.4%, ¿no es cierto?, del incremento de nuevos clientes. ¿Por qué? Por la facilidad de la creación de cuentas virtuales, ¿no es cierto? Porque ahora prácticamente nosotros ya no es necesario llevar la copia de la cédula, el pago del servicio básico, una foto, ni nada por el estilo, ¿verdad? Como lo era antes, para abrir una cuenta y realizar el depósito, ¿verdad? ¿Sí? Actualmente no. Actualmente simplemente abrimos la aplicación del Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, cualquier tipo de banco. Abrimos una aplicación, llenamos nuestros datos con nuestros datos de la cédula, nos solicitan que nos tomen una foto, etcétera, etcétera, y nosotros ya accedemos a una cuenta de ahorros, ¿sí? Entonces ya es más fácil, es más amigable, lo que ocasiona que muchas personas obtengan este tipo de cuentas de ahorro en las instituciones financieras, ¿sí? De igual manera, ¿no es cierto?, el acceso, como ya mencionamos, acceso a microcréditos, acceso a líneas de crédito, a planificaciones, es prácticamente más sencillo. ¿Sí? Entonces, prácticamente las fintechs están facilitando y están ayudando a crecer al sistema financiero. Como digo, existe un crecimiento del 18.4%, es decir, ¿no es cierto?, captamos más clientes. Si es que nosotros captamos más clientes, nuestro movimiento, nuestra cartera va a crecer, ¿sí?
Y obviamente si es que nosotros captamos más dinero, nosotros podemos colocar más dinero, ¿no es cierto?, mediante los créditos. Y de igual manera vamos a ganar mayores intereses. ¿Sí? Ustedes saben que el giro del negocio de las instituciones financieras es prestar un servicio a cambio de una tasa porcentual, ¿verdad? Nos están prestando dinero, pero obviamente nosotros tenemos que pagar una tasa activa, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros debemos identificar qué es una tasa activa, qué es una tasa pasiva. ¿Sí? La tasa pasiva obviamente es la que el banco nos paga a nosotros por tener nuestro dinero en su cuenta, ¿sí? En su institución financiera. Y la tasa activa es obviamente la que nosotros pagamos por los créditos que nosotros percibimos. ¿Sí? De igual manera, ¿no es cierto? La tasa activa debe ser superior a la tasa pasiva para que exista un rédito institucional, ¿verdad? Y ese es el giro del negocio. Pero, si es que no existiera la tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Primero, ¿no es cierto?, el cúmulo de personas. Grandes filas como lo había antes, ¿no? No sé si se da, bueno, hasta ahora es, ¿no? Que las filas en el Banco del Pichincha, bueno, de la ciudad de Riobamba del centro, salen pero hasta media cuadra. Pero antes era hasta más. Entonces, salían del banco y se iban más de media cuadra. ¿Por qué? Porque necesitaban servicios financieros. Actualmente, ¿qué es lo que ocasiona, no es cierto? Simplemente nosotros vamos, si es que queremos sacar el dinero, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? La tarjeta de crédito, de débito, o si no, las transacciones sin el uso de las tarjetas, que es simplemente ingresando a nuestra plataforma virtual, ingresando nuestro número de teléfono, etcétera, seguimos algunos pasos y ya obtenemos el dinero. De igual manera, ¿no es cierto?, con las líneas de crédito. Ya nos dicen desde cuánto tenemos que pagar, ¿no es cierto? Ya nos dan nuestro valor a pagar, ¿sí? Entonces, miren la importancia, ¿no es cierto?, de las fintech, ¿no es cierto?, del crecimiento tecnológico en el crecimiento financiero. Ahora, prácticamente, ¿no es cierto?, si nosotros queremos abrirnos una cuenta en el Banco del Pichincha, simplemente abrimos la plataforma y en 5 minutos ya tenemos nuestra cuenta. Anteriormente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Unas colas terribles para que nos atiendan, ¿sí? Llevarles nuestra copia de cédula, copia de servicios básicos, fotos, llenar algunos formularios, etcétera, que era tiempo, ¿no es cierto? Prácticamente se demoraba de unos 15 a 20 minutos en la creación de una cuenta. Ahora ya no. Ese tiempo se ahorra, ¿no es cierto? Y ocasiona que prácticamente el personal que está en el banco o en la institución financiera atienda a más personas, pero obviamente con casos más dificultosos, ¿sí? Ahora, no todo fue color de rosa, ¿no es cierto?, para las instituciones financieras. Siempre debió existir una persona encargada, ¿no es cierto?, de desarrollar dicho producto, ¿no es cierto?, de desarrollar dicha aplicación, de ver las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero las instituciones financieras vieron una oportunidad, ¿no es cierto?, de la implementación del sistema tecnológico en sus servicios. ¿Sí? ¿Para qué? Como digo ya, mayor facilidad, mayor comprensión, mayor capacidad de manejo de las actividades. ¿Sí? Entonces es muy importante saber eso. A continuación, nosotros podemos ver los riesgos asociados y las oportunidades. ¿Sí? Como en toda empresa, toda innovación, todo emprendimiento, siempre existen los riesgos y las oportunidades. ¿Sí? Entre los principales riesgos que nosotros tenemos son los de regulatorios inminentes. ¿Esto qué quiere decir, no es cierto? Que la innovación tecnológica requiere también, ¿no es cierto?, un tipo de regulación, ¿verdad? Porque nosotros no podemos crear una aplicación y decir, bueno, ¿saben qué? Utilícenla, nada más, ¿sí? Debe estar sujetas a regulaciones que nos permite garantizar el servicio de dicha aplicación en nuestro sistema financiero, ¿sí? De igual manera, o sea, tenemos la vulnerabilidad cibernética, ¿verdad? Ustedes saben que mientras más avanza la tecnología, existen mayores
piratas cibernéticos que se los menciona, ¿verdad? Que son los encargados de plantar virus, de realizar estafas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las instituciones financieras, como tales, deben garantizar que este tipo de vulnerabilidad desaparezca o se mantenga en el mínimo, ¿sí? Porque ellos deben garantizar el uso de esta aplicación. Ahora, ¿qué pasaría si las instituciones financieras no garantizaran la seguridad en dichas aplicaciones? Generalmente nadie utilizaría la banca web, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que me van a vulnerar, ¿no es cierto? Van a realizar transacciones de mi aplicativo, para eso yo no lo tengo, ¿sí? ¿Y qué ocasiona eso? Que la rotabilidad de la cartera que tienen las instituciones financieras se pause, ¿no es cierto? Ya no exista tanta rotabilidad de liquidez. Porque actualmente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocasionamos, ¿no es cierto?, cuando nosotros realizamos una transacción? Que el dinero no salga de la institución financiera. Simplemente se pase de transacción a transacción. Entonces, ¿qué le conviene a las instituciones financieras? Mantener el dinero en la cuenta. ¿Para qué? Sí, para ellos poder tomar ese dinero y colocarlo a través de líneas de crédito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si las instituciones financieras se quedan sin liquidez y no cuentan con la liquidez necesaria para colocar nuevos créditos? Ahí el giro del negocio se está pausando, ¿verdad? Porque como ya mencionamos, ese es el giro del negocio de las instituciones financieras. Ahora, para evitar estos riesgos, ¿no es cierto? Nosotros debemos aprovechar nuestras oportunidades, que es, la expansión del mercado potencial, ¿no es cierto? Aquí nosotros debemos aprovechar las fintech para captar más clientes, ¿no es cierto? Para expandirnos en el mercado y posesionarnos correctamente en dicho mercado, ¿sí? Generalmente, como el Banco del Pichincha fue una de las principales que determinó, que sacó, ¿no es cierto?, las aplicaciones y que el pago de la banca web, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, es el banco que mayor rotabilidad de cartera tiene, ¿sí? Y mayor mantención de liquidez posee en sus arcas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, no es cierto? Generalmente nosotros cuando vamos a la tienda, vamos, pagamos, como ya lo mencionamos, simplemente cambiamos de nuestra cuenta a la cuenta de la persona que nos vendió el bien. Pero no es que estamos sacando, el dinero se queda ahí, en la institución financiera. Esto ocasiona que el banco pueda ocupar ese dinero. Entonces, con eso yo extiendo mis líneas de crédito, expando mis líneas de crédito y obviamente voy a obtener mayor liquidez por intereses. Y obviamente, ¿no es cierto? Como vieron que el Banco del Pichincha fue uno de los pioneros en realizar la banca virtual, ¿qué existió? ¿No es cierto? ¿Sí? La competencia, el crecimiento de la competencia. Ahora ya no es que solo es el Banco del Pichincha, ¿no es cierto? Ahora prácticamente tiene el Banco del Pacífico, tiene el Banco de Guayaquil, el Banco Internacional, todos los bancos, todas las cooperativas tienen banca web, ¿verdad? Porque vieron que existió una acogida en el mercado financiero. Entonces, ahora sí todo es bajo transferencias bancarias, ¿no es cierto? De igual manera, si es que es de una cooperativa a otra, se dan cuenta que ahora, ¿no es cierto? Antes, si yo le transfería del Pichincha al Pacífico, se demoraban 24 horas, ¿verdad? Ahora ya no. ¿Por qué? Por los convenios institucionales, ¿no es cierto? Ahora prácticamente si yo le deposito en el banco, si yo le quiero hacer una transferencia del Pichincha al Banco del Pacífico, se hace en segundos. Claro que obviamente me cobran un poquito más de comisión, pero se hace en segundos, ¿verdad? Entonces, ese es el crecimiento de la competencia.
Y por último, señores estudiantes, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es las fintech y la inclusión financiera, ¿no es cierto? Que es prácticamente incluir todo el sistema tecnológico en las finanzas, que ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Eso es todo, señores estudiantes. Sin más que decir, me despido y pues cualquier inquietud estoy a sus órdenes.